Me llamo Tori, tengo 28 años. Desde que tengo memoria, mi papá decía que yo era demasiado bonita para ser su hija. Decía que mi cabello rubio y mis ojos azules eran la prueba de la traición de mi mamá. La acusaba de haberle sido infiel. Me trataba como si yo fuera la evidencia de un crimen que ella nunca cometió. Cuando exigió que me hiciera una prueba de ADN antes de llevarme al altar, por fin acepté. Pero los resultados no solo demostraron que estaba equivocado sobre la infidelidad. Demostraron que yo no era su hija, ni la de mi mamá. Lo que descubrimos en el hospital donde nací hizo que mi padre cayera de rodillas frente a 60 familiares. Antes de seguir, si te gustan las historias sobre verdades y secretos familiares, tómate un momento para darle like y suscribirte, pero solo si esta historia realmente conecta contigo. Deja tu ubicación y la hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde me estás escuchando. Ahora, déjame llevarte 6 semanas atrás, a la noche en que mi padre lanzó su ultimátum. Era una cena de domingo en la casa de mis papás en Fairfield, Connecticut. Una casa estilo Tudor de 6 recámaras que a mi padre le encantaba recordarnos que había ganado con sus propias manos. El comedor brillaba con muebles de Restoration Hardware y vajilla Wedgwood que mi mamá pulía cada semana, como si la perfección pudiera de alguna manera protegerla de sus acusaciones. Mi abuela Eleanor estaba sentada al fondo de la mesa, su cabello plateado recogido, observando a mi padre como un halcón observa a una serpiente. Mi hermano Marcus, de 31 años, el hijo dorado, mantenía la vista fija en su plato. Mi mamá, Diane, apretaba su servilleta de lino como si fuera un salvavidas. Entonces Gerald Townsend se aclaró la garganta. No voy a asistir a tu boda, Tori. Las palabras cayeron como una granada. El tenedor de mi mamá chocó contra su plato. Gerald, susurró. Por favor, no esta noche. Pero él ya estaba metiendo la mano en el bolsillo de su saco. Sacó un documento doblado y lo deslizó por la mesa de roble hacia mí. He pensado en esto por mucho tiempo, dijo, con la voz firme, casi ensayada. No voy a llevar al altar a la hija de otro hombre. No hasta que resolvamos esto de una vez por todas. Miré el papel. Era un formulario de consentimiento para una prueba de paternidad por ADN de una clínica local. Su nombre ya estaba firmado al final. Tiene 6 semanas, continuó Gerald. Hazte la prueba. Haz públicos los resultados ante la familia. Si eres mía, estaré ahí. Incluso me disculparé. Sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Pero los dos sabemos lo que va a mostrar la prueba. La taza de té de mi abuela golpeó el plato con un chasquido seco. Mi mamá empezó a llorar, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Yo me quedé mirando el Rolex Aberone de mi padre, brillando bajo la lámpara del comedor, pensando, 28 años. Ha estado construyendo este momento durante 28 años. No firmé el papel esa noche. Tampoco me fui furiosa. Solo dije, gracias por el recordatorio, Gerald. Me voy a acordar de esto. Y lo dije en serio. Debo explicar por qué esa cena no me sorprendió. A los 28 años, ya había aprendido que la crueldad de mi padre seguía un patrón, predecible como la marea y el doble de implacable. Tenía 7 años la primera vez que entendí que yo era diferente. Pegaba la oreja a la puerta del cuarto de mis papás después de escuchar a mi mamá llorar, y lo oí decirle. «Mira ese cabello rubio», escupió. «¿De dónde salió, Diane?» «Desde luego no de mí». A los 12, quise entrar al equipo de voleibol de la escuela. Gerald se negó a firmar el permiso. «No voy a invertir en el hijo de otro», me dijo, justo frente a Marcus, que esa misma semana recibió unos tacos de béisbol nuevos. A los 18, Marcus entró a la Universidad de Boston. Gerald pagó todo: colegiatura, vivienda, comidas, dinero para gastar. Cuando a mí me aceptaron en la escuela de enfermería, me miró al otro lado de esa misma mesa del comedor y dijo, «Que tu verdadero padre pague lo tuyo». Así que pedí préstamos. Trabajé dobles turnos en una cafetería. Me gradué 6 años después con $60,000 de deuda y un título que había conseguido sin su ayuda. Lo peor no fue el dinero ni las oportunidades perdidas. Fue ver lo que sus acusaciones le hacían a mi mamá. Cada discusión, cada desacuerdo, sobre cuentas, vacaciones, la carrera de Marcus, siempre terminaba girando alrededor de mí. Yo era su arma, su evidencia, su recordatorio constante de la supuesta traición de ella. La noche antes de irme a la universidad, mi abuela Eleanor me llevó a un lado. «Guarda todos los documentos del hospital donde naciste», me dijo, apretándome la muñeca. «Tu acta de nacimiento, cualquier papel. Tengo la sensación de que algún día los vamos a necesitar». No lo entendí en ese momento, pero guardé los papeles. Y 18 años después, por fin supe por qué me lo había dicho.
Esa noche regresé a mi departamento en Hartford, un pequeño de una recámara que había amueblado con cosas de segunda mano y pura terquedad. Nathan me estaba esperando en el sillón, con su laptop abierta en unos planos para un cliente. Había servido una copa de vino para cada uno. De inmediato supo que algo andaba mal. ¿Qué hizo esta vez? Le conté de la prueba de ADN, el ultimátum, el plazo de 6 semanas. La mandíbula de Nathan se tensaba con cada palabra. Tal vez deberías hacerlo, dijo al final. Hazte la prueba, demuéstrale que está equivocado de una vez por todas. Ciérrale la boca para siempre. Dejé mi copa de vino. Era un vaso barato de Target, nada que ver con el cristal Waterford que usaba mi padre, y miré el modesto diamante en mi dedo. Nathan había diseñado el anillo él mismo, basado en un dibujo que yo había hecho años antes en un cuaderno. Ya no se trata de probar que él está equivocado, dije. Se trata de liberar a mi mamá. Nathan se quedó en silencio. Conocía la historia que venía. Hace 5 años, recibí una llamada de mi abuela a las 2 de la mañana. Había encontrado a mi mamá en el baño con un frasco vacío de pastillas para dormir. Los paramédicos llegaron a tiempo, pero por muy poco. Desde entonces, Diane tomaba antidepresivos, veía a una terapeuta 2 veces por semana y se reconstruía pedazo a pedazo. Gerald nunca se disculpó. Ni siquiera reconoció lo que sus 23 años de acusaciones le habían hecho. Solo seguía insistiendo en que tenía razón. Mi mamá le dio a ese hombre 35 años de lealtad absoluta, le dije a Nathan, y él le pagó con 28 años llamándola mentirosa. Saqué mi teléfono y busqué un laboratorio genético local que había investigado meses antes. Gan Trust, independiente, certificado y, lo más importante, sin ninguna conexión con Gerald. Me haré la prueba, dije, pero a mi manera. 2 semanas después, Gerald cumplió 60 años. La fiesta fue en el Fairfield Country Club. 18 hoyos de pasto perfectamente cuidado con vista al estrecho de Long Island, un comedor privado con ventanales de piso a techo y 30 familiares reunidos para celebrar al hombre que había convertido la vida de mi mamá en una prisión. Yo llevaba un vestido negro sencillo. Nathan me apretó la mano al entrar y susurró. 2 horas. Podemos sobrevivir 2 horas. No pudimos. A la mitad de la cena, después de 3 copas de Chateau Margaux, Gerald se puso de pie para dar un discurso. Agradeció a todos por venir. Elogió a Marcus por su brillante carrera en finanzas. Brindó por la paciencia de mi mamá. Luego sus ojos me encontraron. Veo que mi hija está aquí esta noche, dijo, y la palabra hija venía cargada de sarcasmo. Algunos familiares rieron incómodos. Espero que haya estado pensando en nuestra conversación, en demostrar de dónde viene realmente. El salón quedó en silencio. Papá, dijo Marcus, medio levantándose de su silla. Tal vez este no sea el momento. Gerald lo hizo a un lado con la mano. No, este es exactamente el momento. La familia debe ser honesta entre sí. Me sonrió. Esa sonrisa fría, reptiliana, que había visto 1000 veces. ¿Sabes cómo le llaman a un ave que pone sus huevos en el nido de otra? Cuco. El huevo del cuco se ve bonito, ¿verdad? Pero no pertenece ahí. Nunca perteneció. Detrás de mí, una tía soltó un suspiro. Un primo se rió por lo bajo. Mi mamá miraba su regazo, las lágrimas cayendo sobre su pulsera Cartier, un regalo de culpa que Gerald le había dado después de una de sus peores peleas. Levanté mi tenedor, lo volví a dejar y me puse de pie. Todas las miradas en el salón se voltearon hacia mí. Gracias por el recordatorio, Gerald, dije, con la voz firme. Me voy a acordar de esto. Luego me giré hacia mi mamá. Mamá, ¿quieres salir un momento a tomar aire? Tomó mi mano y juntas salimos de ese salón, pasando entre los susurros, las escaleras, y al hombre que había pasado 28 años tratando de destruirnos a las 2. Pero yo no había terminado. Ni de cerca. Mi abuela nos alcanzó en el estacionamiento, sus tacones sonando contra el asfalto como disparos. Tori, espera. Me volteé. Eleanor Whitmore tenía 78 años, postura de reina y unos ojos que no se le escapaba nada. Nunca le había gustado Gerald. Ese hombre cree que es un regalo de Dios para la ingeniería, le había dicho a mi mamá antes de la boda, pero solo es un hombre pequeño con un ego enorme. Ahora me miraba con algo que nunca le había visto antes. Urgencia. Hay algo que necesito decirte, dijo, mirando atrás para asegurarse de que Gerald no nos hubiera seguido. Algo que debí haberte dicho hace años. Nos llevó a una banca con vista al campo de golf. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa, y la voz de mi abuela bajó a apenas un susurro. La noche en que naciste, dijo, pasó algo extraño en el hospital St. Mary's. Sentí a mi mamá ponerse rígida a mi lado.
Cuando la enfermera te sacó para mostrártela a tu abuelo, seguía con vida en ese momento. Las dos estábamos ahí. La enfermera se veía aterrada. Le temblaban las manos. Te entregó a Diane demasiado rápido y prácticamente salió corriendo del cuarto. Mamá, dijo Diane, con la voz quebrada. Nunca me dijiste esto. Intenté investigar, respondió Eleanor. Llamé al hospital, hice preguntas. Me dieron largas, dijeron que todo era normal, que los registros estaban sellados por privacidad. Mi abuela metió la mano en su bolso y sacó un papel amarillento. Pero hice una copia de tu registro de nacimiento antes de que lo bloquearan todo. Miré el documento. Hora de nacimiento, 11:47 de la noche. Yo di a luz a las 11:58, dijo mi mamá despacio. Recuerdo ver el reloj. Lo recuerdo porque el doctor hizo una broma sobre que casi nacías en año bisiesto. 11 minutos. Algo había pasado en esos 11 minutos. Hay un hombre, dijo mi abuela. La jefa de enfermeras esa noche, Margaret Sullivan. Se jubiló hace 10 años. Tengo su dirección. A la mañana siguiente, entré a la oficina de Gann Trust en Hartford con 3 muestras de ADN. La mía fue fácil. Un hisopo en la mejilla, sellado en un tubo estéril. La de mi mamá fue voluntaria. Me la dio la noche anterior con lágrimas en los ojos y las manos firmes. Pase lo que pase con esto, me dijo, eres mi hija. Nada cambia eso. La de mi padre fue robada. Unos cuantos cabellos que arranqué del cepillo que tenía en el baño de visitas. El mismo que yo usaba cada acción de gracias y Navidad desde hacía años, fingiendo no notar cómo se tensaba cuando yo estiraba la mano para agarrar el jabón. La técnica de Gann Trust, una mujer tranquila llamada la doctora Reyes, me explicó el proceso. Resultados en 3 semanas, legalmente válidos si se necesitan y total confidencialidad. Pagué extra para que los procesaran más rápido. Mi abuela insistió en cubrir el costo. Esa tarde intenté llamar a Margaret Sullivan. El teléfono sonó 6 veces antes de que alguien contestara. Una voz de mujer, mayor, temblando un poco. ¿Hola? Señora Sullivan, mi nombre es Tori Townsend. Nací en el Hospital St. Mary's el 15 de marzo de 1997. Creo que usted era la jefa de enfermeras esa noche y yo. No puedo ayudarla. Las palabras salieron rápido, en pánico. Señora Sullivan, por favor, solo necesito preguntar. No sé de qué está hablando. Por favor, no vuelva a contactarme. Clic. Me quedé mirando mi teléfono un largo momento. Nathan levantó la vista desde su mesa de dibujo. ¿Qué pasó? Me colgó. Dejé el teléfono lentamente. Pero entró en pánico, Nathan. Ella sabe algo. Definitivamente sabe algo. Una mujer inocente se habría confundido. Margaret Sullivan estaba aterrada. Lo que sea que pasó esa noche en 1997, lo había cargado durante 28 años. Y ahora yo también. 3 días después, llegó el correo electrónico. No a mí directamente. Gerald no era tan sutil. Lo envió a toda la familia extendida. Tías, tíos, primos, primos segundos, gente que no veía desde la infancia. 47 destinatarios. Mi mamá, mi abuela y yo estábamos en copia. El asunto decía, sobre la boda de Tori. Lo leí en mi coche, estacionada afuera del hospital donde trabajaba, con las manos temblándome en el volante. Querida familia. Como muchos saben, he cargado con una duda durante 28 años. He soportado la incertidumbre sobre la verdadera paternidad de mi hija y he visto a mi esposa negarse a admitir la verdad. Le he pedido a Tori que se haga una prueba de ADN y comparta los resultados con la familia antes de su boda. Hasta ahora se ha negado, lo cual, creo yo, habla por sí solo. Hasta que este asunto se resuelva públicamente, no asistiré a la ceremonia. Espero que todos entiendan mi postura. Adjunto una foto familiar del bautizo de Tori. Los invito a mirarla con atención y sacar sus propias conclusiones. Atentamente, Gerald Townsend. El archivo adjunto era una foto que recordaba del aparador de mi abuela. Yo con 3 meses de edad, en brazos de mi mamá, cabello rubio, ojos azules, piel clara, rodeada de Gerald, Marcus y una docena de familiares morenos. Gerald había circulado mi cara en rojo y agregó un texto. Encuentra la diferencia. En cuestión de horas, empezaron a llegar las respuestas. Algunos defendían a mi mamá. La mayoría solo hacía preguntas, cuidadosas, curiosas por el drama. Marcus me llamó esa noche. Solo haz lo que papá quiere, dijo, con la voz tensa. Estás empeorando todo. Estás arruinando su reputación. Me reí. De verdad me reí. ¿Su reputación? Repetí. ¿Eso es lo que te preocupa? Colgó sin contestar.
3 semanas después de entregar las muestras, el correo de GAN-Trust llegó a las 9:47 de la noche de un martes. Nathan estaba de viaje por trabajo, una consulta en Boston que no se podía reprogramar. Yo estaba sola en nuestro departamento, con una ensalada a medio comer en la mesa y la laptop abierta en una plataforma de streaming que en realidad no estaba viendo. El asunto era clínico, resultados de análisis de ADN. Documento seguro. Escribí mi contraseña. Verifiqué mi identidad. Abrí el PDF y lo leí 3 veces, porque las 2 primeras no tenían sentido. Sujeto A, Tori Townsend, muestra 0% de coincidencia genética con el sujeto B, Gerald Townsend. Eso lo esperaba. Me había preparado para eso. Incluso me había mentalizado para la confirmación de que Gerald tenía razón en una cosa, aunque estuviera equivocado en todo lo demás. Pero luego vino la segunda línea. Sujeto A, Tori Townsend, muestra 0% de coincidencia genética con el sujeto C, Diane Townsend. Dejé de respirar. 0%. No era la hija de mi padre. Tampoco la hija de mi madre. Llamé a GAN-Trust, a la línea de atención fuera de horario, con la voz quebrada, exigiendo hablar con alguien, con quien fuera que pudiera explicarme esto. Una técnica me fue guiando por los resultados. No había contaminación, no había errores, no había posibilidad de equivocación. Las muestras eran claras. La ciencia era concluyente. Yo no estaba relacionada con ninguno de mis padres, lo que significaba que mi mamá nunca había sido infiel. Gerald se había equivocado sobre eso durante 28 años. Pero también significaba otra cosa. Algo imposible. Si Diane Townsend no había tenido una aventura, si había sido fiel como siempre lo afirmó, entonces, ¿cómo era posible que yo no fuera su hija biológica? Me senté en el piso de la cocina, con la espalda contra el gabinete, el celular en el regazo, mirando al techo. Durante 28 años, mi padre llamó infiel a mi madre. Durante 28 años, estuvo equivocado sobre la aventura. Pero tenía razón en una cosa, yo no era su hija. La pregunta era, ¿de quién era hija yo? A la mañana siguiente manejé a casa de mis padres, calculando llegar a las 10 de la mañana. Lo suficientemente tarde para que Gerald estuviera en su juego de golf. Lo suficientemente temprano para que mi mamá todavía estuviera en bata, tomando su té Earl Grey en el cuarto del sol. Levantó la vista cuando entré y su cara se llenó de preocupación al instante. Tori, ¿qué pasa? Me senté frente a ella y le pasé mi teléfono con el reporte de GAN-Trust en la pantalla. La vi leerlo. Vi cómo se le iba el color del rostro. Vi sus labios moverse en silencio mientras leía los números una y otra vez. Cuando por fin levantó la vista, tenía los ojos desorbitados. Esto está mal, susurró. Esto tiene que estar mal. Llamé al laboratorio, revisaron todo 3 veces. No hay error, mamá. Pero yo te di a luz, su voz se elevó, quebrándose. Estuve 14 horas en labor de parto. Sentí cuando saliste de mi cuerpo. Te vi, Tori. Estabas roja, llorando, y eras mía. Tomé sus manos entre las mías. Estaban heladas. Te creo, dije. Y eso solo deja una explicación. Algo pasó en el hospital. Alguien nos cambió. El silencio entre nosotras se estiró como un cable a punto de romperse. La hora, dijo mi mamá de pronto. El acta de nacimiento dice 11:47, pero recuerdo que estaba viendo el reloj porque las contracciones eran terribles. Tú naciste a las 11:58. Siempre me pregunté por esa diferencia. 11 minutos. 11 minutos que cambiaron a 2 familias para siempre. Mamá, dije con cuidado. Si yo no soy tu hija biológica, eso significa que tu hija real está allá afuera en algún lugar. Tiene 28 años, viviendo la vida de alguien más. Mi mamá empezó a llorar. No las lágrimas silenciosas que siempre provocaba Gerald, sino sollozos profundos, temblorosos, que parecían salir de algo primitivo. Tenemos que encontrarla, logró decir. Tenemos que encontrarlas a las 2. Necesito pausar aquí un momento. Si estás viendo esto y alguna vez sentiste que no encajabas en tu propia familia, como si fueras incorrecto solo por existir, te veo. Esta historia no ha terminado. La verdad está a punto de volverse mucho más complicada. Si te interesa saber qué pasó en ese hospital, dale a suscribirte. Deja un comentario con tus teorías. Ahora déjame contarte sobre la enfermera que por fin rompió su silencio. Gerald se enteró de la prueba de ADN antes de que yo pudiera prepararme. Marcus, siempre el hijo obediente, había visto el correo de confirmación de GAN-Trust en el teléfono de mi mamá mientras la visitaba para comer. En menos de una hora, mi teléfono estaba sonando. La voz de Gerald sonaba triunfante incluso antes de que yo dijera hola. ¿Qué decía? ¿Tenía razón?
No respondí. No sabía cómo explicarle que tenía razón y estaba equivocado al mismo tiempo. Mi silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Lo sabía, se rió. De verdad se rió. Un sonido de pura reivindicación. 28 años, Tori. 28 años diciéndoselo a todos y nadie me creía. Pero tenía razón. Tenía razón desde el principio. Gerald, ¿mi mamá ya lo sabe? Claro que lo sabe. Seguro está llorando ahorita, tratando de ver cómo darle la vuelta a esto. Podía oírlo caminar de un lado a otro, su emoción apenas contenida. Voy a mandar otro correo a todos, esta vez con pruebas. ¿No entiendes? Dije. Entiendo perfectamente. No eres mi hija. Tu madre me mintió por casi 3 décadas y ahora todos van a saber exactamente qué tipo de mujer es Diane Townsend. Colgó antes de que pudiera explicarle que Diane no había mentido, que siempre había dicho la verdad, que la historia real era algo que ninguno de nosotros había imaginado. En menos de una hora, Gerald llamó a mi mamá y le dijo que empacara sus cosas. Quiero que te vayas de mi casa antes de que termine el mes. Ya terminé con tus mentiras. Mi abuela fue de inmediato a quedarse con ella. Cuando llegué esa noche, las encontré a las 2 en la sala. Mi mamá echa un ovillo en el sillón como un animal herido, mi abuela de pie, vigilando como una centinela de cabello plateado. Él cree que ya ganó, dije en voz baja. Mi abuela me miró con esos ojos afilados que todo lo saben. Entonces vamos a mostrarle el resto de la historia. Los siguientes 3 días fueron los más duros de mi vida. Pensé en cancelar la boda, no por Gerald, sino porque no soportaba la idea de que la reivindicación de mi mamá quedara opacada por tul blanco y brindis con champaña. Nathan se negó. Nos vamos a casar, dijo, tomándome la cara con las manos. Punto. Los problemas de tu papá no son nuestros problemas. No vamos a posponer nuestra vida por su berrinche. Pero yo no podía seguir adelante sin la verdad. Y la verdad estaba encerrada en la memoria de Margaret Sullivan. La llamé una y otra vez, 5 veces en 3 días. Todas las llamadas se iban directo al buzón de voz. En el 6º intento, dejé un mensaje diferente. Señora Sullivan, mi nombre es Tori Townsend. Sé que recuerda ese nombre. Tengo evidencia de ADN, certificada y legalmente válida, que prueba que un bebé fue cambiado en el Hospital St. Mary's el 15 de marzo de 1997. No busco culparla. No busco demandar a nadie. Solo necesito saber quién soy. Hice una pausa, respirando hondo. Si no me devuelve la llamada, la próxima será a un abogado. Pediré los registros del hospital por orden judicial. Iniciaré una investigación formal y lo que sea que ha estado ocultando por 28 años va a salir de la peor manera posible. Esperé 1 hora. 2. A las 4:17 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Jueves, 2 de la tarde, Riverside Diner, Bridgeport. Ven sola. Me quedé viendo el mensaje un buen rato. Luego respondí. Ahí estaré. Lo que fuera que Margaret Sullivan había cargado por 28 años, por fin estaba lista para soltarlo. La pregunta era si yo estaba lista para escucharlo. El Riverside Diner era de esos lugares que el tiempo olvidó, asientos de vinil parchados con cinta, una rocola que solo tocaba canciones viejas y café que probablemente llevaba hirviéndose desde la administración de Reagan. Margaret Sullivan estaba sentada en la cabina del rincón, con la espalda contra la pared. Tenía 72 años, más pequeña de lo que había imaginado, con el cabello plateado recogido en un chongo apretado y las manos temblándole alrededor de su taza de café. Levantó la vista cuando me senté frente a ella. «Te pareces mucho a ella», dijo en voz baja. «A Linda, tu mamá biológica. El mismo cabello, los mismos ojos». Sentí que el corazón se me detenía. ¿Sabe quién es mi mamá biológica? Margaret cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. He cargado con esto 28 años, dijo. Todos los días preguntándome si hice lo correcto al quedarme callada, si debía haber hablado cuando pasó. Sacó de su bolso un cuaderno de cuero gastado, con las páginas amarillentas por el tiempo. Este es mi registro de turno del 15 de marzo de 1997. La noche en que naciste. Lo abrió en una página marcada y lo deslizó hacia mí. Leí su letra apretada, con la sangre helándome en cada línea. 11:47 de la noche, bebé niña número 1, nacida de Diane Townsend. Sana, 3.26 kilogramos. 11:58 de la noche, bebé niña número 2, nacida de Linda Morrison. Sana, 2.90 kilogramos. 12:32 de la mañana, incidente. La enfermera en entrenamiento Carlaris mezcló a los bebés después del baño. Error detectado a las 2:15 de la mañana. Ambas familias ya habían establecido vínculo.
2:45 de la mañana. Reunión con el administrador del hospital. Decisión: corregir registros, no familias. Menos traumático para todos. Se requiere acuerdo de confidencialidad para todo el personal presente. Levanté la vista hacia Margaret, con las manos temblándome. ¿Lo sabían?, susurré. Lo supieron esa misma noche y lo encubrieron. El administrador dijo que causaría más daño volverlas a cambiar, dijo ella, con la voz quebrada. Las dos mamás ya habían cargado a sus bebés, las habían alimentado, les habían puesto nombre. Yo tenía 24 años. Amenazaron con quitarme mi licencia, mi pensión. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Yo tenía 2 hijos que alimentar. ¿Quién era la otra bebé?, pregunté. La que se fue a casa con Linda Morrison. Margaret sacó otro papel, una impresión de un perfil de redes sociales. Una mujer de mi edad, cabello castaño, ojos cafés, una sonrisa que se parecía exactamente a la de Marcus. Se llama Rachel Morrison. Tiene 28 años. Vive en Springfield, Massachusetts. Me miró con ojos llenos de décadas de culpa. Y ella es la hija biológica de tu mamá. Esa noche me senté en mi departamento con la laptop abierta en el perfil de LinkedIn de Rachel Morrison. Maestra de primaria en las escuelas públicas de Springfield, egresada de UMass Amherst, voluntaria en un refugio de animales. Su foto mostraba a una mujer de cabello castaño y ojos cálidos frente a un salón decorado con letras de colores. Se veía exactamente como Marcus se vería si hubiera nacido mujer. Escribí el mensaje 17 veces antes de por fin enviarlo. Hola Rachel. Esto va a sonar completamente loco y me disculpo de antemano. Me llamo Tori Townsend. Nací en el Hospital St. Mary's en Bridgeport, Connecticut, el 15 de marzo de 1997, la misma noche y en el mismo lugar que tú. Recientemente me hice una prueba de ADN que mostró que no estoy relacionada biológicamente con ninguno de mis padres. Hablé con una enfermera que trabajaba esa noche y confirmó que 2 bebés fueron cambiados por accidente. Creo que tú eres la hija biológica de Diane y Gerald Townsend. Y creo que yo soy la hija biológica de Linda Morrison. Tengo documentación. Tengo un testimonio. No busco nada de ti. Solo pensé que mereces saber la verdad. Si estás dispuesta a hablar, por favor llámame. Incluí mi número y cerré la laptop antes de poder arrepentirme. Pasaron 24 horas. Revisaba el teléfono cada 10 minutos como adolescente esperando mensaje de su crush. A las 9:38 de la noche siguiente, sonó mi celular. ¿Tori? La voz al otro lado era temblorosa, insegura, pero algo en ella se sentía familiar. Rachel. Hubo una pausa larga, una respiración entrecortada. Toda mi vida la gente me ha dicho que no me parezco a mis papás. Mi papá, bueno, mi papá legal, bromeaba con que tal vez el hospital se había equivocado. Nos reíamos de eso. Soltó un sonido a medio camino entre risa y sollozo. Supongo que no era broma después de todo. Hablamos por 3 horas esa noche. Al final, las dos acordamos hacernos otra prueba de ADN, esta comparando a Rachel con Gerald y Diane. Los resultados estarían listos en 10 días, justo a tiempo para mi fiesta de compromiso. Durante la semana siguiente, armé mi caso como una fiscal preparándose para juicio. Primero, los documentos. Tenía mi reporte original de Gun Trust mostrando 0% de coincidencia con Gerald y Diane. Tenía el registro de turno manuscrito de Margaret Sullivan de 1997, que por fin aceptó que le tomara fotos. Tenía una declaración notariada firmada por Margaret ante un testigo en la oficina de su abogado. Es mi decisión, me dijo. Limpiar mi conciencia de una vez. El hospital me amenazó 28 años. Tengo 72 ahora. ¿Qué van a hacer? Despedirme de la jubilación. Segundo, el ADN. Rachel había enviado sus muestras a Gun Trust con el mismo proceso express que yo. Sus resultados llegarían 2 días antes de la fiesta. Tercero, los testigos. Mi abuela Eleanor estaría ahí, por supuesto. Había esperado 28 años este momento. Margaret Sullivan aceptó asistir, sentándose en silencio en un rincón hasta que fuera necesario. Y Rachel, mi hermana biológica en espíritu, aunque no en crianza, estaría esperando en el cuarto de al lado. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Nathan mientras revisábamos el plan. Enfrentarlo en público. No hay vuelta atrás. Pensé en mi mamá, en el frasco de pastillas para dormir, en 28 años de ser llamada mentirosa, infiel. Él quiso un ajuste de cuentas público, dije. Mandó ese correo a 47 personas. Me llamó huevo de cuco frente a toda la familia. No se va a salir con la suya en privado ahora. Todos los que le creyeron necesitan ver la verdad. Nathan asintió despacio.
Entonces demos un espectáculo que nunca olviden. 3 días antes de la fiesta, llegaron los resultados de ADN de Rachel. Sujeto A, Rachel Morrison, muestra 99.97% de coincidencia genética con el sujeto B, Gerald Townsend. Sujeto A, Rachel Morrison, muestra 99.98% de coincidencia genética con el sujeto C, Diane Townsend. Leí los números 3 veces, con lágrimas corriéndome por la cara. Luego llamé a Rachel. ¿Puedes verme mañana en persona? Elegimos un Starbucks a mitad de camino entre Hartford y Springfield, terreno neutral para dos mujeres cuyas vidas acababan de ser reescritas por la ciencia. Ella ya estaba ahí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina con 2 lattes intactos. Cuando me vio, se levantó tan rápido que casi tira la silla. Por un momento largo, solo nos miramos. Tenía cabello castaño, ojos cafés, una mandíbula fuerte que había visto en Marcus 1000 veces, un hoyuelo sutil en la mejilla izquierda, el mismo que tenía Gerald. Y yo tenía cabello rubio, ojos azules, una nariz pequeña y piel clara que coincidía con las fotos que Margaret me había mostrado de Linda Morrison. Éramos extrañas que debimos ser hermanas, susurró. Hermanas criadas por las familias equivocadas. Esto es tan raro, dijo Rachel. Luego se rió. Yo también. Y de pronto nos estábamos abrazando en medio del Starbucks, llorando en los hombros de la otra mientras los baristas fingían no vernos. Quiero conocerlos, dijo Rachel cuando por fin nos separamos. A Diane y a Gerald, mis papás biológicos. Los vas a conocer, le prometí. En 3 días. No le dije que uno de esos padres iba a estar de rodillas cuando ella entrara al salón. La fiesta de compromiso se hizo en la hacienda Whitmore, la casa familiar de mi abuela, una mansión georgiana con jardines de rosas y luces colgando entre robles centenarios. Insistió en ser la anfitriona para darte una celebración como se debe, en un lugar donde el ego de Gerald no alcance. Esa noche llegaron 60 invitados vestidos de cóctel. Tíos, primos, familia, amigos y cada persona que había recibido el correo acusatorio de Gerald. Yo llevaba un vestido azul marino y me movía como una mujer que ya había ganado. Nathan se quedó cerca, su mano en la parte baja de mi espalda, firme como siempre. Mi mamá llegó con mi abuela, los ojos aún rojos de tantos días de llorar, pero la postura más erguida de lo que la había visto en años. Algo había cambiado en ella desde que supimos la verdad, como si un peso se hubiera levantado incluso antes de la reivindicación pública. Y entonces llegó Gerald. Llegó tarde, por supuesto, elegantemente tarde, como él lo llamaba, dejando que la gente se reuniera, que la expectativa creciera. Llevaba un traje Tom Ford, su Rolex atrapando la luz del candelabro, una sonrisa de satisfacción en los labios. Pensaba que esta era su vuelta de la victoria. No tenía idea. Lo vi recorrer el salón, estrechando manos, aceptando felicitaciones de familiares que creían su versión de la historia. ¡Qué situación tan difícil!, le murmuró una tía. Ha sido tan paciente. Marcus estaba a su lado, incómodo pero obediente, el soldado leal que siempre había sido. En una esquina del salón, Margaret Sullivan estaba sentada en silencio con un vaso de agua, las manos todavía temblándole después de tantos años. Y en el cuarto de al lado, detrás de una puerta que conectaba con el salón principal, Rachel Morrison esperaba su señal. Revisé mi teléfono. Nathan asintió. Era hora. A la mitad de la hora del cóctel, Gerald pidió un micrófono. El salón se quedó en silencio mientras subía a la pequeña plataforma que mi abuela había puesto para los brindis. Se aclaró la garganta, se acomodó el saco y sonrió a la gente como un rey dirigiéndose a sus súbditos. Primero, quiero felicitar a Nathan, empezó. Eres un hombre valiente por casarte con esta familia tan complicada. Algunas risas nerviosas recorrieron el salón. Pero creo que todos sabemos por qué estoy aquí arriba en realidad. La mirada de Gerald me encontró entre la gente y algo frío parpadeó en sus ojos. Ha habido mucha charla últimamente, mucha especulación. Le pedí a Tori que se hiciera una prueba de ADN, y sé que lo hizo. Lo que no sé es por qué ha estado escondiendo los resultados. El salón quedó completamente en silencio. Así que pensé en ayudarla. Metió la mano en su saco y sacó un papel doblado. Mi hijo tuvo la amabilidad de compartir conmigo una copia del reporte. Marcus tuvo al menos la decencia de verse avergonzado. Gerald desplegó el papel con lentitud teatral. 0% de coincidencia genética con Gerald Townsend. 0% de coincidencia genética con Diane Townsend. Se escucharon jadeos por todo el salón. Mi mamá apretó la mano de Eleanor. 28 años. La voz de Gerald se elevó con furia reivindicada. 28 años diciéndole a todos que algo no estaba bien. Y ahora la ciencia lo prueba. Se volvió hacia mi mamá,
el rostro torcido por décadas de resentimiento acumulado. Me mentiste, Diane. Le mentiste a todos. Y ahora toda la familia sabe exactamente qué tipo de mujer eres. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces empecé a caminar hacia el escenario. Tienes razón, Gerald. Mi voz estaba tranquila cuando subí a la plataforma y le quité el micrófono de la mano. Estaba tan sorprendido que me lo dejó. La prueba de ADN muestra que no soy tu hija biológica, y tampoco soy la hija biológica de mi mamá. La sonrisa de Gerald se ensanchó. Algunos familiares intercambiaron miradas cómplices, pero no porque mi mamá hubiera tenido una aventura. La sonrisa se le borró cuando continué. Me volví hacia la gente. A los 60, a cada persona que había recibido ese correo, a cada familiar que había susurrado sobre mi mamá durante años. Déjenme presentarles a alguien. Asentí hacia la puerta lateral. Rachel entró. 28 años, cabello castaño, ojos cafés, una mandíbula inconfundible, innegablemente Townsend. El salón estalló en murmullos. Alguien dejó caer una copa de champaña. Marcus hizo un sonido ahogado. Ella es Rachel Morrison, dije. Nació 11 minutos antes que yo en el hospital St. Mary's el 15 de marzo de 1997. La noche en que nací hubo un accidente. Una enfermera en entrenamiento mezcló a 2 bebés después de bañarlos, y el hospital lo encubrió para evitar una demanda. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. La pantalla del salón que había preparado antes se encendió mostrando los reportes de Gun Trust. El ADN de Rachel muestra una coincidencia del 99.97% con Gerald Townsend y del 99.98% con Diane Townsend. Dejé que eso se asentara. Ella es tu hija biológica, Gerald. La hija que estuviste buscando. Y ha vivido en Massachusetts toda su vida porque un hospital cometió un error y decidió ocultarlo. La cara de Gerald se puso blanca. Miró a Rachel, de verdad la miró, y vi como 28 años de certeza se desmoronaban. Y esta es Margaret Sullivan, continué mientras Margaret se levantaba de su asiento en la esquina. Era la jefa de enfermeras esa noche. Tiene una declaración notariada que confirma todo lo que acabo de decir, los registros de turno, el encubrimiento del hospital, todo. Margaret dio un paso al frente, con la voz temblorosa pero clara. Señor Townsend, yo estuve ahí. Vi cómo pasó. Tu esposa nunca te traicionó. Nunca. El hospital nos hizo firmar acuerdos de confidencialidad. Nos amenazaron con quitarnos el trabajo, la pensión. Lo siento, debí hablar antes. Me volví hacia Gerald, que ahora se aferraba al borde de la tarima como un hombre que se está ahogando. ¿Querías ciencia, Gerald? Aquí la tienes. Cada documento, cada firma, cada uno de esos 11 minutos que cambiaron 2 familias para siempre. En ese momento, de pie en el escenario con Rachel a mi lado, sentí algo que nunca había sentido en 28 años, reivindicación. No por mí, sino por mi mamá. Por cada lágrima que derramó, cada acusación que se tragó, cada noche sin dormir preguntándose si su propio esposo alguna vez le creería. Si esta historia te está tocando, compártela con alguien que necesite escucharla. A veces la verdad tarda décadas en salir a la luz. Ahora déjame contarte qué pasó cuando Gerald por fin entendió lo que había hecho. Gerald Townsend pasó 28 años estando seguro. Seguro de que su esposa lo había traicionado. Seguro de que su hija era la prueba de su infidelidad. Seguro de que sus sospechas lo hacían justo. Seguro de que su crueldad estaba justificada. Seguro de que la ciencia algún día lo iba a reivindicar. Ahora la ciencia había hablado, y había destruido cada cimiento sobre el que había construido su identidad. Miró a Rachel, esa extraña con su mandíbula, sus ojos, su sangre, y algo dentro de él se rompió. Miró los resultados de ADN en la pantalla, los números que demostraban que tenía razón sobre mi origen, pero que estaba catastróficamente equivocado sobre todo lo demás. Miró a Margaret Sullivan, cuya declaración temblorosa acababa de derrumbar 28 años de acusaciones, y entonces sus rodillas cedieron. Gerald Townsend, orgulloso, arrogante, seguro de sí mismo, se desplomó sobre la tarima como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Cayó sobre una rodilla, las manos golpeando el piso de madera, el pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. No lo sabía, susurró. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Cómo? Pudiste haber confiado en ella, dije, mi voz baja pero clara en la sala en silencio. Pudiste haber investigado. Pudiste haber buscado otras explicaciones en lugar de asumir lo peor de la mujer que te amaba. Pero el cabello, los ojos, la genética es complicada. Existen los genes recesivos. Los errores en hospitales pasan. Di un paso más cerca, mirando al hombre que había convertido mi infancia en un campo de batalla. Pero elegiste la sospecha.
Elegiste la crueldad. Durante 28 años castigaste a mi mamá y a mí por un crimen que nunca ocurrió. Desde el otro lado de la sala, escuché cómo una silla se movía. Marcus, siempre silencioso, siempre obediente, se levantó. Por un momento pensé que iba a defender a su padre como siempre. En vez de eso, pasó junto a Gerald sin mirarlo y se acercó a nuestra mamá. Mamá, dijo con la voz quebrada. Perdón. Debí decir algo hace años. Debí hacerlo. Diane lo abrazó, y sus lágrimas empaparon su hombro. Gerald se quedó de rodillas, viendo cómo su familia se elegía entre sí, y no a él. Durante 28 años, mi mamá había vivido bajo la sombra de Gerald Townsend. Había soportado sus acusaciones en el desayuno, en la cena y en cada momento entre uno y otro. Había llorado hasta quedarse dormida más noches de las que nadie sabía. Había tragado su crueldad como si fuera medicina, diciéndose que tal vez algún día él vería la verdad. Ahora la verdad estaba en todas partes. En las pantallas, en los documentos, en el rostro de una extraña que llevaba su sangre. Diane avanzó despacio, sus tacones resonando en el piso de madera. La gente se abrió para dejarla pasar. Incluso Marcus se hizo a un lado. Se detuvo frente a Gerald, que seguía de rodillas, con la cara mojada por lágrimas que nunca le había visto antes. 28 años, Gerald, dijo con una voz firme, más fuerte de lo que jamás le había escuchado. 28 años. Me quedé porque te amaba. Porque creía que algún día confiarías en mí. Porque pensé que nuestra familia valía la pena pelear por ella. Gerald levantó la mirada. Diane, yo. Ella alzó la mano y lo detuvo. Todavía no. No te toca pedir perdón todavía. La sala contuvo la respiración. Me debes una disculpa frente a cada persona que recibió ese correo. Le debes una disculpa a Tori por cada cumpleaños que arruinaste, cada graduación que ignoraste, cada momento en que la hiciste sentir que no pertenecía a su propia familia. Señaló a Rachel, que estaba inmóvil cerca de la puerta. Y le debes una disculpa a Rachel por no haber sido el padre que merecía, pero nunca tuvo. Los hombros de Gerald temblaban con sollozos que no sabía que era capaz de tener. No necesitaba que el mundo me creyera, Gerald, la voz de mi mamá se quebró en la última palabra. Necesitaba que tú me creyeras. Y nunca lo hiciste. Le dio la espalda y caminó hacia donde estaba Rachel. Hola, dijo suavemente, con lágrimas corriendo por su rostro. Soy tu mamá. Perdón por haber tardado tanto en encontrarte. A Gerald le tomó 3 intentos ponerse de pie. Marcus no lo ayudó. Yo tampoco. Nadie en esa sala llena de familiares que, hasta hacía 10 minutos, había creído su versión de la historia. Se sujetó del borde de la tarima, se enderezó y tomó el micrófono que yo había dejado. Su voz, cuando habló, apenas se reconocía, ronca, rota, despojada de toda la arrogancia que había conocido toda mi vida. Me equivoqué. 3 palabras. 28 años tarde. Me equivoqué con Diane. Ella nunca, su voz se quebró. Ella nunca me traicionó. La acusé durante casi 3 décadas. Y estaba equivocado. Me miró y, por primera vez en mi vida, vi algo distinto a la sospecha en sus ojos. Tori, yo, te quité cosas que nunca podré devolverte. Tu infancia. Tu confianza. Dinero que debió ser tuyo. Tragó saliva. Voy a pagar tus préstamos estudiantiles. Todos. No es suficiente, pero es un comienzo. Luego se volvió hacia Rachel, esa extraña que era su hija. No sé qué decirte. Eres mi hija, y yo nunca, me perdí todo. Tus primeros pasos, tus graduaciones, toda tu vida, su voz se rompió. Eso es algo de lo que me arrepentiré hasta el día en que muera. Rachel también lloraba, pero su voz fue firme. Podemos empezar ahora, dijo, si de verdad quieres ser un papá y no un juez. Gerald asintió, sin poder hablar. Mi abuela se acercó y le dio un pañuelo de su bolso. Arréglate, Gerald, dijo sin maldad. Tienes mucho trabajo por delante, estamos tratando de ver si todavía hay algo que se pueda salvar. Pensé en mi mamá, en la forma en que se paró frente a él en la fiesta, exigiendo la disculpa que se había merecido durante décadas, en la fuerza que debió necesitar para siquiera considerar reconstruir algo después de todo lo que él le hizo pasar. Me acuerdo cuando me enseñaste a andar en bicicleta, dije. Yo tenía 5 años. Antes de que supieras, antes de que decidieras que no era tuya. Sostenías el asiento y corrías a mi lado durante 1 hora hasta que lo logré. Los ojos de Gerald se llenaron de lágrimas. Me acuerdo, susurró. Ese es el papá que yo necesitaba, dije. El que se quedaba, el que no soltaba. Estoy dispuesta a intentarlo, Gerald. Pero necesito que entiendas algo. El perdón es un proceso, no un evento.
Y tú tienes mucho trabajo que hacer. Él asintió. Lo sé. Y lo voy a hacer. El tiempo que sea necesario. No lo perdoné esa noche. No estoy segura de haberlo perdonado por completo todavía, pero decidí darle la oportunidad que mi mamá nunca tuvo, la oportunidad de demostrar que podía cambiar. Rachel y Marcus se conocieron de verdad por primera vez en una cena familiar un mes después de la boda. Al principio fue incómodo. ¿Cómo haces plática con la hermana o el hermano con quien deberías haber crecido, con el hermano que tuvo la infancia que debió haber sido la tuya? Pero entonces Marcus mencionó que era alérgico a los mariscos. Espera, dijo Rachel. Yo también. Desde que nací. El doctor dijo que era genético. ¿Y eres zurda? Preguntó Marcus. Rachel levantó la mano izquierda. No puede ser. Marcus se rió. Una risa de verdad, sorprendida y feliz. ¿Y la música? ¿Qué bandas escuchas? 30 minutos después descubrieron que a los dos les encantaba una banda indie folk rarísima que nadie más en ninguna de las dos familias había escuchado jamás. Los dos odiaban el cilantro con una pasión inexplicable. Y los dos tenían la costumbre de mover el pie derecho cuando estaban pensando. Esto está rarísimo, dijo Marcus, sacudiendo la cabeza. Eres como un espejo, pero, ya sabes, versión mujer. Yo iba a decir más chaparra, respondió Rachel, lanzándole un bolillo. Y por primera vez en mi memoria, una cena de la familia Townsend tuvo risas de verdad. No las risas educadas y forzadas que mi mamá siempre se había esforzado tanto en fingir, sino risas reales, de las que salen cuando la gente de verdad quiere estar junta. Fue un momento pequeño, pero se sintió como el comienzo de algo nuevo. 3 meses después de la boda, Diane y Linda se reunieron a comer. Yo no estuve ahí, pero mi mamá me lo contó después, con la voz suave, casi maravillada. Eligieron un café a mitad de camino entre sus casas, terreno neutral, como Rachel y yo habíamos hecho meses antes. Linda llevó fotos de la infancia de Rachel. Diane llevó fotos de la mía. Se sentaron ahí durante 3 horas intercambiando historias sobre hijas que habían criado, pero no habían dado a luz. Ella me contó cuáles fueron las primeras palabras de Rachel, dijo Diane. Y yo le conté las tuyas. Las dos lloramos mucho. ¿Fue raro? Le pregunté. Conocer a la mujer que crió a tu hija biológica. Mi mamá pensó un momento. Creí que sí lo sería, admitió. Pensé que me iba a sentir, no sé, celosa, resentida. Pero cuando la vi, lo único que pensé fue que amaba a Rachel de la misma manera en que yo te amo a ti, completa y sin condiciones. Me tomó la mano. Perdimos 28 años, dijo. Pero nos ganamos la verdad y nos ganamos una a la otra. Eso tiene que contar para algo. Ahora Linda y Diane salen a comer juntas una vez al mes. Se hicieron amigas, una amistad improbable nacida de una pérdida compartida y una conexión inesperada. Se dicen la otra mamá. Y de alguna manera extraña, creo que eso las ha ayudado a sanar a las dos. Ahora estoy sentada en nuestro nuevo departamento, un de 2 recámaras en una zona más bonita de Hartford, con espacio para la oficina en casa de Nathan y lugar para la habitación del bebé que pronto vamos a necesitar. Las paredes están llenas de fotos. Mi boda, con mi mamá de un lado y Linda Morrison del otro. Rachel y yo en Thanksgiving, nuestro primer festejo juntas. Mi abuela Eleanor viéndose triunfante en su fiesta de cumpleaños el mes pasado. Nathan está en la cocina preparando la cena. Algo complicado, con demasiados ingredientes. Últimamente anda muy metido en eso de cocinar. He pensado mucho en el último año, en la identidad y la familia y en lo que significa pertenecer. Durante 28 años traté de demostrar que era una Townsend. Me alisaba el cabello rubio para que se viera más oscuro. Aprendí a jugar golf porque a Gerald le encantaba el golf. Estudié enfermería en lugar de arte porque era práctico, confiable, no algo que elegiría un huevo de cuco. Pasé toda mi vida tratando de encajar en un molde que nunca fue para mí. Ahora sé que nunca tuve que encajar. Yo era la hija de alguien más, viviendo la vida de alguien más, cargando el ADN de alguien más. Pero esto es lo que aprendí. El ADN no hace a una familia. La mujer que me tomó la mano cuando tenía pesadillas, que me enseñó a leer, que se quedó casada con un hombre que la torturaba solo para mantener a nuestra familia unida, esa es mi mamá, no la biología. El amor. Nathan entra con 2 platos y una sonrisa cómplice. ¿Estás haciendo eso otra vez?, dice. Lo de pensar profundo mientras ves a la nada. Me río y tomo el plato que me ofrece. En la mesa de centro, entre una pila de libros de nombres para bebés y un diario de embarazo, está la prueba que me hice esta mañana. Positiva. No sé de quién será el ADN de este bebé. El mío, el de Nathan, algún eco de los Morrison o de los Townsend. Pero sé una cosa con certeza.
Este niño o niña va a saber que es amado desde el primer momento, sin condiciones, sin dudas. Esa es la única prueba que importa. Si estás viendo esto y alguna vez te han acusado de algo que no hiciste, por un papá, una pareja, o cualquier persona que debería haberte creído, quiero que sepas que la verdad tiene una manera de salir a la luz. A veces tarda 28 años. A veces necesita una prueba de ADN y una enfermera valiente con la conciencia cargada de culpa. Pero sale. No dejes que la sospecha de nadie defina tu valor. Y si tú eres quien acusa, pregúntate, ¿mi certeza vale la pena si destruye a la gente que amo? Mi padre pasó 28 años estando seguro. Seguro de que mi mamá lo engañó. Seguro de que yo no era su hija. Seguro de que su crueldad estaba justificada. Estaba equivocado en todo. Confiar es una elección. Dudar es fácil. Pero 28 años de duda pueden destruir una familia. 28 años de confianza podrían haber salvado la mía. Gracias por escuchar mi historia. Si te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite oírla. Revisa la descripción para más historias como esta. Hasta la próxima, confía en la verdad, incluso cuando es difícil.